voy a presentar al próximo orador. Él es Sebastián. Viene a darnos la charla llamada Agilizando la evaluación técnica. Él es desarrollador, es docente y evaluador técnico, actualmente es CTO y cofundador de Talentum, donde ha entrevistado a más de 200 candidatos dentro del proceso de reclutamiento que definió junto a varios colegas más. Es un firme creyente de que todos los desarrolladores son buenos, solo necesitan encontrar un empleo alineado con sus objetivos para triunfar. También es fanático de las pruebas automatizadas y es enemigo acérrimo, con mayúsculas, de los tests hand-on. Hoy hablará de cómo ha cambiado el proceso de encontrar empleo, más específicamente de la parte que lo compete dentro de la reclutadora Talentum, el filtro TI y de cómo se ha agilizado el proceso de evaluación técnica. Así que, Sebastián Vidal, bienvenido a Cibernética 2021. Hola Nicolás, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, les voy a compartir pantalla en honor al tiempo ahí para que comencemos de una y hablemos de cómo ha ido cambiando lo que es el filtro técnico de cierta forma, que es como la parte que se ve a veces media complicada y que uno a veces dice, chuta, ¿cómo lo hago para pasar estas pruebas, para pasar estos desafíos y poder encontrar ese trabajo que me resulta tan interesante? Excelente. Gracias, Sebastián, y bienvenido. Ahora te dejo acá con el público virtual que nos está viendo. Y excelente temática para todos los que están buscando un empleo en IT. Así que ahí está la presentación. Te dejo. Perfecto. Muchas gracias, te pasaste. Bueno, vamos a maximizar esto. Ahí estamos. Ya, como les decía, este tema es de agilizar la evaluación técnica. Mi nombre es Sebastián Vidal, como me presentaron recién. Yo trabajo en Talentum. Veo la parte del filtro técnico duro ya, lo que es el código, lo que es las pruebas, todo ese tipo de cosas. Y lo primero que les quiero comentar es que esta presentación va a tener algunos memes, va a tener algunos ejemplos generalizados, que nadie se ofenda, es simplemente para realzar las ideas. Todos hemos pasado por varias etapas donde a veces nos equivocamos o hacemos las cosas de una manera distinta y no quiero que sientan que es apuntar a alguien con el dedo, sino que más bien es realzar y poder ejemplificar de una manera más simple cada uno de los conceptos que voy viendo. Para comenzar, me gustaría que viéramos cómo era la evaluación técnica antes, cómo se hacía en un comienzo este filtro de desarrolladores, de perfiles técnicos que llegaban postulando a los distintos empleos. Lo primero es que era una evaluación distante e intimidante. Esto era como enfrentarse casi a un juicio, era casi alguien que te estaba juzgando, que te estaba mirando desde arriba. En muchas ocasiones eran varias personas y el pobre candidato quedaba expuesto a un enjuiciamiento casi público donde te empezaban a atacar con preguntas y se sentía miedo, se sentía temor a enfrentarse a este filtro y casi siempre era una posición incómoda, como de enjuiciamiento, como que estuvieran evaluándome para decirme lo mal que estaba haciendo, más que para ayudarme a encontrar un empleo. La otra característica que tenían estas evaluaciones técnicas es que no tenían profundidad. Y ahí, por ejemplo, tengo ese slide que dice qué es la herencia. El candidato le dice lo que me dejará mi familia al morir. Y el entrevistado le dice, ok, ¿qué es polimorfismo? Continúa avanzando como si eso fuese un guión que va siguiendo en vez de haber ahondado en las respuestas del candidato y quizás haber buscado un poco más allá. Ni siquiera le dice si está bien o no, ni siquiera le dice es una respuesta errónea, sino que continuaba. Tenía un guión que seguía al pie de la letra y ahí más adelante vamos a ver qué se puede hacer para evitar eso. Sin pruebas técnicas o con pruebas hands-on. A veces no se hacían pruebas técnicas porque netamente no estaban las plataformas que te disponían de un servicio de prueba automatizada que te entregue información valiosa, no solamente que te diga si hizo o no el desafío, sino que más bien te entregue información de casos de borde, elegancia de software, la calidad con la que trabajó. Y también el otro caso era que te hacían pruebas ahí mismo, te decían, ya, ahora tienes 5 minutos para programar esto, o ahora tienes media hora para que programes esto con un plumón en una pizarra. ¿Y qué pasa? Que el diario vivir del desarrollador no es ese, no es estar bajo una mirada constante que te está viendo si hiciste las cosas bien o no, si avanzaste, si terminaste bien, si fuiste por el camino correcto. En el día a día uno trabaja no relajado, pero uno trabaja a su ritmo y uno busca hacer el mejor trabajo posible, no terminarlo antes, no hacer el trabajo más rápido, sino lo mejor. Y si te están presionando y te están mirando, tú estás tratando de terminar rápido ese problema porque quieres salir de esa situación, no es una situación cómoda.
Lo otro muy grave es que no había un feedback técnico. Y ese es un gran dolor de los desarrolladores actualmente, y yo creo que eso pasa en todos los empleos, en que no les dan un feedback directamente a lo técnico, sino que les dicen, no quedaste en el proceso porque decidimos continuar con otras personas. Y eso no les dice nada. En cambio, si nosotros les entregamos un feedback técnico que les diga, ya sea en la etapa de la prueba o en la entrevista, ¿sabes qué? No quedas porque no alcanzas el seniority en A lenguaje o en B tecnología. O la prueba le dice, está súper bueno tu código, funciona, pero no alcanza a cubrir todos los casos de borde que queremos. Y esa retroalimentación sí le permite al candidato mejorar. Sí le permite decir, ya, entonces a la siguiente voy a cambiar esa parte y voy a hacer una mejor presentación o voy a plantear mis ideas de una mejor manera. Bueno, ese era el modelo técnico. Obviamente tiene muchas más características el modelo filtro técnico. Ahora la pregunta es si eso funcionaba, porque se mantuvo tanto tiempo, ¿funcionaba o no? Y la respuesta es sí. Y por eso se siguió siendo igual. El filtro técnico se mantuvo bajo estas entrevistas distantes que todavía persisten en muchísimos empleos. Uno llega y la persona que te entrevista está como en el Olimpo y uno está en una silla en el piso chiquitita y hay una mirada muy, muy, muy agresiva, de cierta forma muy hostil. Es un ambiente hostil donde el candidato no está cómodo y donde no puede mostrar cuán bueno es. Pero ahora la pregunta es, ¿se siguió haciendo igual? Pero no toda era la culpa del proceso ni de las empresas que tenían este proceso. Habían otros factores. Quizás ese método funcionó en su momento porque venía replicándose de otros empleos. Quizás el filtro para trabajar en el área minera, en el área bancaria, funcionaba de esa forma. En el tecnológico funcionó en ese momento, pero el motivo por el que funcionó es por la respuesta a esta pregunta que está ahí en pantalla. ¿Cómo eran los desarrolladores de esa época? ¿Cómo eran los desafíos que buscaban los desarrolladores? ¿En qué tecnologías trabajaban? El mundo completo era distinto. Y el mundo completo era de esos desarrolladores. Era de los desarrolladores como Dennis de ahí de Jurassic Park 1, donde era una persona que estaba aislada, que creía que tenía el poder y el control de todo lo que ocurría, que sentía que no necesitaba a nadie más, que pensaba que era menospreciado por sus pares porque simplemente no se comunicaba con ellos. Entonces, el problema de ese proceso tan rígido y heredado de otras profesiones no era solamente las empresas que eran malas y querían hacer eso, sino que también era la tecnología de la época y el perfil de los desarrolladores que permitían que ese proceso funcionara. Y más que validarlo, se acomodaban, se ajustaban. Los candidatos se ajustaban a este proceso complejo, iban con un perfil más sumiso, más calmado a hablar con los entrevistadores, tenían miedo, se preparaban muchísimo para las pruebas y puede que toda esa preparación no les sirviera, porque al final en la prueba le pasaban un plumón o un lápiz y una hoja y le decían, ya, resuélvame este problema en 5 minutos. Y ahí es imposible que la persona demuestre cuán bueno es, porque en esos 5 minutos, no sé, se puso nervioso, el lápiz no rayó bien, le dio frío, tenía sed, millones de factores que no van a estar en el día a día de su trabajo. Lo mejor es ver cómo se desempeña de una manera más cómoda. Entonces, todo ese profesional distinto que había, toda esa manera de visualizar la entrevista comenzó a cambiar, porque apareció Internet, las tecnologías se masificaron. Yo sé que aquí me fui muy atrás con el apareció Internet, pero a lo que me refiero es un boom social donde toda la gente tiene acceso a Internet, y empezó a cambiar el perfil del desarrollador. Aparecieron películas como Hackers del 96 que ya tenía Angelina Jolie y ya era un perfil distinto. Nadie compara a Dennis de Jurassic Park con Angelina Jolie. Y cambió este perfil del desarrollador a alguien que trabajaba más en equipos, a alguien que formaba parte de equipos grandes, que tomaba decisiones, que eran innovadores, que eran diferentes. Ya no era una persona que estaba en el -2 del edificio, al lado de la máquina de fotocopias trabajando, sino que era alguien que era parte de las soluciones, que era parte de los negocios. Salió Matrix también y hizo que muchos estudiaran informática porque querían ser como Neo, pero el trasfondo de esto es que se visibilizó hacia las personas lo que hacían los desarrolladores, y se visibilizó de una manera muy cool. No se visibilizó como se veía antes, que eran estas personas encerradas trabajando, sino que se mostró que eran muy entretenidos, que hacían cosas, que tenían fiestas, que tenían amigos, que lo pasaban bien. Y eso llevó a la imagen que tenemos ahora. No sé si es tan acertado esto, haber puesto una imagen de la serie Silicon Valley, pero lo que quiero transmitir con este slide es que los desarrolladores son diferentes a los que habían hace 10, hace 20, hace 30 años atrás, incluso hace 5 años atrás. Y ahora son personas que son parte de comunidades. Ya no es un desarrollador aislado que cree que tiene todo el poder, es feliz compartiendo ese conocimiento con los demás, es feliz hablando con los demás, es feliz hablando de tecnología y de cosas que no son tan tecnológicas, y es diverso. Y todas esas cosas crearon un perfil y una realidad actual muy distinta a lo que había hace años atrás. Como vemos la imagen, es cosa de ver las fotos, son todos muy diferentes entre sí.
Y ahí me tomo de una frase que nos dijo una vez un psicólogo laboral en una empresa que yo trabajé, que los desarrolladores somos una fauna muy diversa. Y es verdad, porque somos distintos tipos de personas, distintos tipos de personalidades. Y ahora lo que pasa es que, bueno, cambiaron tanto, pero la evaluación técnica no cambió. Se quedó ahí, se quedó siendo la misma. Dijeron, ¿por qué vamos a cambiar si no funcionó por tantos años este filtro intimidatorio, hacerlos programar a mano en la reunión y un montón más de cosas? ¿Por qué vamos a cambiar? ¿O para qué? Y ahí es donde aparece el problema. Ahí es donde tenemos este meme ultra famoso que es donde los candidatos dicen, uy, el filtro técnico es pésimo. Es pésimo por un montón de cosas. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me incomodan. Un ejemplo liviano que voy a ahondar un poquito más adelante, que fome que el entrevistador no tenga idea de tecnología y me esté preguntando cosas como si supiera cuando yo ya me di cuenta que no sabe. Que fome que me hagan venir formal a la entrevista, cuando yo en el día a día no voy a trabajar formal, voy a trabajar lo más cómodo que pueda para hacer mi trabajo lo mejor posible. Qué complejo que me hagan escribir un pseudocódigo en una pizarra, cuando en el día a día en mi trabajo yo voy a tener un computador con internet y voy a poder buscar todo lo que no sepa. Porque programar no es saber sintaxis, programar es poder encontrar soluciones. La sintaxis la buscamos en Google, la mayoría de las veces. Entonces, aquí lo que se preguntan las empresas y lo que se pregunta la gente que participa de lo que es el mundo del reclutamiento es que, ¿qué puedo hacer? Y ahí como está esa frase en pantalla, dice, si algo está mal, lo lógico es cambiar. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo ir a buscar de lo que ya estaba, revisarlo, reformularlo, darle una vuelta y hacer lo que sea mejor y que entregue un valor más grande para ambos lados? Si al final las entrevistas y los procesos de reclutamiento son un choque de dos lados que están buscando lo mismo, que la persona encuentre un empleo. Uno lo está ayudando con el filtro y poniéndolo a prueba, y el otro lado está poniendo todo de sí para poder avanzar a la siguiente etapa. Entonces ahí entramos en un proceso de mejora muy simplificado que tiene tres partes, que es identificar qué es lo que está mal a través de la definición y de anotar esos errores, de decir, mira, la persona que entrevista tiene que saber de tecnología, no puede ser cualquier persona. No les hagamos una prueba con manos ahí, o no lo estemos mirando con la cámara cuando programe, porque en su día a día no lo va a hacer. ¿Para qué le vamos a exigir o lo vamos a poner en una situación incómoda sin motivo? Y todo este tipo de errores que yo he ido nombrando ya hace un rato, hay que identificarlos y anotarlos. Y el paso siguiente es convertir esos errores en oportunidades, porque al final todos estos errores son problemas, son problemáticas que tienen los reclutadores. Dicen, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos que el candidato no esté enojado todo el rato? ¿Cómo hacemos para que hable? Porque muchas veces la crítica es que los desarrolladores no hablan, no te dicen las cosas, casi que hay que obligarlo a que hablen. Y la realidad es que en parte no hablan porque tú no les das el espacio para que hablen. No siempre hay que esperar que el otro haga algo. Yo tengo que generar una situación propicia en la entrevista que permita que el candidato se explaye. Entonces, todos esos problemas que a ti te complican, tienes que convertirlo en oportunidades. Esto es como ese meme de ese perrito quemándose que dice, it's fine. Aquí, todos estos errores, tú tienes que decir, no estoy lleno de problemas y de errores, estoy lleno de oportunidades, estoy rodeado de posibilidades que tengo que tomar y cambiar. ¿Y cómo las cambias? Con acciones. No sirve de nada hacer un diagnóstico y decir, está todo malo, así ser muy, muy tajante, decir, tenemos muchas oportunidades, pero está todo malo, y seguir con eso, si yo no hago algo. Si no tomo esas ideas y genero un cambio, si no busco una mejora, si no busco apegarme a este proceso de mejora y cambiar las cosas que yo creo que están mal. Entonces aquí voy a irme un poquito, aquí fue muy genérico lo que conversé, pero aquí me voy a centrar mucho en lo que hacemos nosotros en Talentum. En Talentum no nos gusta la palabra reclutamiento, pero para que se entienda la voy a ocupar harto ahora, y lo que hacemos nosotros, dijimos, bueno, estamos en una empresa, en una reclutadora, queremos ser diferentes, no queremos hacer que los desarrolladores lleguen odiándonos o que pasen este proceso y digan qué tedioso, 5 entrevistas y no quedé, sino que queremos transparentar cosas. Y ahí lo que hicimos específicamente en el filtro técnico, porque para qué les voy a comentar todo el proceso, dijimos, hagamos desafíos que sean claros y actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Mandémosle un desafío para la casa. No le digamos, lo tienes que hacer entre las 2 mañana, entre las 2 y las 3, sino que digámosle, el desafío dura 3 horas, hazlo en el tiempo que tú estimes conveniente y cuando te sientas cómodo y sientas que dispones de ese tiempo. El desafío, haznos todas las preguntas que quieres antes de empezar. Es un desafío en inglés. ¿Por qué lo hacemos en inglés? Porque partimos de la base de que el desarrollador tiene que entender un inglés técnico. Si no lo entiende, así como un angloparlante, tiene que poder leerlo y va a entender las instrucciones igual. Ahora, si no, eso ya es un feedback para él de decir, mira, tengo que mejorar en esta parte porque el mundo está muy globalizado, la tecnología no es en español, así que tengo que hacer algo distinto. Con el claros me refiero a que le damos ejemplos, le decimos, este es el desafío y si tú lo cumples,
este ejemplo debería correr. Le incorporamos pruebas para que él termina su desafío, lo envía y le va a decir al tiro qué cosas están mal. Y lo puede enviar todas las veces que quiera dentro de ese lapso de tiempo. ¿Por qué les damos un lapso de tiempo de 3 horas? El desafío es para hacerlo en 1 hora. Pero le damos esas 3 horas porque él claramente puede buscar, puede descargar, puede hacer un montón de cosas que va a hacer en el día a día en su trabajo. Y con eso nos apoyamos, y para esto, nos apoyamos en una plataforma que se llama HackerRank. Y ahí nosotros somos muy fanáticos de ella, la compartimos con toda la gente que nos consulta, porque entrega mucha información, tanto al candidato cuando está haciendo el test, como a nosotros en un informe de respuestas que nos entrega la plataforma y que nosotros ocupamos para hacer la entrevista. Entonces, lo principal para nosotros, ¿cómo hacemos el filtro? El paso 1 son los desafíos que sean claros y actualizados. Esa es la parte más importante para que lo pueda solucionar. En el 2, el entrevistador. De hecho, la mayoría de los dolores que yo les comenté al comienzo son relacionados al entrevistador. Ahí pongo pertenecer al rubro porque no necesito que sea un desarrollador, no necesito que sea alguien de la NASA, que venga ni nada, sino que necesito a alguien que entienda, que hable en el lenguaje que hablan los candidatos y que haya desarrollado alguna vez por lo menos. Porque si no, ¿qué pasa? Que los candidatos se dan cuenta que la persona que les está preguntando cosas no tiene idea. Y eso genera 2 cosas. Por un lado, inconscientemente los desmotiva, porque sienten que están en un proceso en el que no se invirtió lo suficiente para tener a alguien de su mismo rubro, por decirlo así, conversando con él. Y segundo, genera distancia. Cuando tú conversas con alguien, es como ir al médico. Si yo voy a conversar con el médico, hay una distancia de conocimiento donde yo veo que la otra persona sabe mucho más que yo en el tema que estamos viendo y no me relajo tan rápido. En cambio, si yo voy a conversar con otro desarrollador, hay una conversación mucho más fluida. Y dentro de esa conversación fluida es donde tú le permites al candidato que brille, que muestre cuán bueno es y qué cosas sabe hacer, en qué funciona perfecto. Después, la conversación. No es un vocabulario. La entrevista no tiene que ser un listado de preguntas que yo te hago sí o sí. Tienen que responderse esas preguntas, pero la entrevista tienen que ser conversadas, tiene que ser llevado a un territorio donde puedan plantear sus ideas de forma libre, donde puedan incluso conversar de otras cosas. Aquí hay muchas técnicas de cómo generar esa conversación, porque si tú no la generas, bueno, una de ellas es partir desde ti. Decirles, mira, yo cuando trabajé en tal lugar me tocó este desafío y me salió todo mal. ¿Cómo lo habrías hecho tú? Obviamente desde la honestidad, desde la verdad, no le vas a estar inventando un supuesto, porque sí, si se supone que tú estás en el rubro, le puedes contar alguna experiencia tuya. Y esto genera que el desarrollador se relaje, baje estas barreras invisibles y te cuente realmente qué cosas ha hecho. Y ahí uno puede ir complementando con distintas ideas, incluso le puedes preguntar, bueno, ¿y cómo estás con el calor hoy día? Y generar una conversación más fluida, porque no tiene que ser un vocabulario. Cuando es un vocabulario, si yo te respondo mal a una pregunta o no me la sé, perdí. En cambio, si es una conversación y a ti se te olvidó algo, lo más probable es que después de un rato traiga la idea de nuevo a la palestra y me puedas decir qué opinabas de ese tema o qué sabes de esa tecnología. Recuerden que el desarrollo uno no tiene todo el conocimiento ahí fresco, en vivo, sino que uno va investigando y es un proceso de solucionar problemas. No le puedo pedir al candidato que me responda las preguntas en el orden que a mí se me ocurren y a la velocidad que yo quiera. El cuarto es ser honesto y cercano, y está muy enlazado con el anterior. El ser honesto y cercano genera confianza y genera que el candidato pueda conversar, se ría, me converse de su familia, que no sienta nervios si es que está en la entrevista desde su casa y suena el timbre, por ejemplo, o alguien entra donde está él conversando en la reunión. Ese tipo de cosas son normales y no tienen que entorpecer la entrevista, sino que este filtro técnico de esta conversación tiene que ser fluida, tiene que ser honesta. ¿Y por qué tiene que ser honesta? Ese punto me quiero detener un poco más. Porque el candidato a veces tiene preguntas que no hace porque le tiene miedo o tiene una distancia con el entrevistador. En cambio, si él te ve como una persona honesta y te ve como que estás hablándole a un par, él te va a decir, y eso me ha pasado a mí un montón de entrevistas que te hacen preguntas muy directas en relación al empleo. Así como, ¿tú tomarías ese empleo? Cosas por el estilo. Entonces, todo eso que yo conté suena súper bien, es lo que nosotros armamos, lo dije de corrido, de forma segura, así que probablemente queda en tu cabeza diciendo, sí, tiene razón, el entrevistador tiene que hacer harta pega, la prueba técnica automatizada me gusta, pero ¿funciona? ¿En la práctica es útil? Y aquí mi respuesta es súper sólida y es que sí, sí funciona, no es la solución a todo, no es el mejor proceso del mundo, el proceso ideal, pero fue un proceso que nos funcionó a nosotros con muchos desarrolladores. ¿Cómo sé que ese proceso funcionó? Es porque tenemos feedback de los candidatos, algunos instantáneos. Algunos candidatos terminan la entrevista y antes de que uno les diga muchas gracias por tu tiempo, te avisamos cualquier cosa, ellos te hablan algo, te dicen, ¿te puedo decir algo? Y, por ejemplo, nos dicen aquí que es diferente el filtro técnico, porque hay algunos candidatos que han estado buscando empleo desde el año pasado y han pasado por un montón de etapas
muy diferentes, muy raras todas, y sienten que aquí hay una sensación distinta. Otros dicen, me gustó mucho la prueba, no conocía HackerRank. Les gusta y se sienten cómodos los desarrolladores con este entorno que les entrega todas las herramientas para que ellos hagan lo mejor posible. El proceso ha sido rápido. Valoramos mucho el tiempo nosotros. Todas estas etapas, toda esta entrevista, para nosotros no son horas. La entrevista es media hora. Es una entrevista que se llama técnica, pero es una conversación con alguien que sabe las cosas parecidas a las que tú sabes. No tienes para qué perder tiempo explicando, dando un contexto enorme a algo. Puede ser asertivo, puede ser directo. A los desarrolladores les gusta eso. Les gusta que les pregunten las cosas de una forma clara. Y en ese sentido nosotros nos esforzamos un montón por hacer que el proceso sea, como dice el título de esto, ágil. Sea un proceso que fluya de forma natural y que no se sienta entrampado, que el candidato no salga a la entrevista y diga, no sé cómo me fue, no tengo idea. La gracia es que salga y diga, me fue súper bien. O en el caso contrario, que diga, me fue bastante mal, pero por último sé qué cositas tengo que afirmar para un proceso siguiente. Estoy nervioso. Ese para mí, ese comentario lo hacen muchos candidatos, para mí es genial. No porque me guste que los candidatos estén nerviosos, sino porque siento que confió en mí y me dijo, ¿sabes que estoy nervioso? Espera un poco. Y eso para mí lo logré. Ya entré, ya vamos a conversar desde esta frase en adelante, vamos a conversar de una forma súper fluida, no vamos a tener problema alguno. Estuvo muy entretenida la entrevista. Yo trato de tirar muchos chistes en la entrevista, trato de suavizar lo rígido que es el proceso, porque para mí es entrevistar a un candidato, pero él está en una etapa para encontrar un trabajo. Y esa sensación de buscar un empleo es distinta en cada persona, pero para todos es importante. Todos tenemos, aunque en un bajo porcentaje, la sensación de que ese trabajo lo vamos a encontrar, de que este proceso va a ser exitoso, porque si no, no lo estaríamos cursando. Y que te diga que es entretenida significa que olvidó un poco que solamente estaba buscando un empleo, sino que se dedicó a contar y a conversar con alguien acerca de las cosas en las que él es bueno. Esto me ocurrió hace como 2 semanas. Una persona me dijo, tengo problemas para hablar. Me dijo, ¿puedo escribirte las respuestas? Y yo le dije, sí, ni un problema. Y lo noté tan como lejano que le dije, si una empresa te pone problemas porque no puedes hablar, es una mala empresa. Y él se rió. Y generamos ese nexo y la entrevista fue súper buena, se explayó muy bien, se explicó muy bien. Y no hubo ningún problema asociado a eso, porque al final yo tengo que encontrar como entrevistador la forma en que esa entrevista funcione. No sirve de nada una entrevista que una pregunta tras otra y que le fue en todas mal y después le digo, gracias, te llamamos. Eso no sirve. La gracia es que algo quede de esa entrevista. Alguien dice, me pasó exactamente lo mismo, y es igual, es muy bueno, porque es una respuesta a cuando ellos no, yo los veo medios reacios a comentar alguna situación o a hablar de alguna tecnología, y yo les cuento algo que me pasó a mí. Y para que esto sea verídico, yo les digo el lugar donde trabajé, la gente, porque probablemente el mundo de los desarrolladores es más chico de lo que uno cree, y es bueno dar ejemplos reales, decirle, mira, yo tuve este problema esta vez, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué hubieras hecho? Y él te dice, oh, me pasó lo mismo, oh, tuve ese mismo problema con el área comercial, con los diseñadores. Te dirán, y eso genera vínculos y hace que la entrevista avance, y a nosotros nos evidencia que el proceso está funcionando. En otros casos nos dicen, vi otros empleos, si no quedo, puedo aplicar a ellos. Y eso igual es una muestra de confianza, porque como nosotros en Talentum transparentamos todos los empleos que tenemos, transparentamos el dinero, la forma de trabajar, no nos gusta esto de las sorpresas en la mitad del proceso, a veces los candidatos ven varias ofertas. Y es súper bueno cuando él tiene la confianza de decirte, este proceso es bueno, pero ¿puedo mirar el de al lado? Y la respuesta nuestra es, por supuesto que sí. Nosotros, si bien queremos cumplir con nuestros clientes, para mí lo más importante es que tú sigas en este proceso, para mí también es importante que tú encuentres un buen trabajo. Después tenemos que dice, muchas gracias por las palabras. Ese fue esta semana. Entrevistamos una persona con un colega que ya estaba de septiembre buscando empleo, y nosotros le dijimos que encontramos que él era un muy buen perfil porque de verdad tenía mucha experiencia, su manera de plantearse fue muy bueno, y él nos dijo, muchas gracias por las palabras porque en ninguna entrevista me habían dicho que yo era bueno. Y esas cosas humanas son las que hacen que no seamos un test de Google, un Google Form, donde las personas responden y después una máquina le dice si aprueba o no. Es una conversación, como le decía, la pega del entrevistador, el trabajo del entrevistador, es hacer que esa entrevista valga la pena, que el candidato quede o no en el proceso, no diga, y pasé por otra entrevista más, sino que diga, fue esta entrevista, me hicieron estas preguntas, y sienta que algo ganó, que no lo vea como una pérdida, que no lo vea como un cacho. Entonces, esos son nuestros 4 puntos que hacemos en Talentum, con los que creemos que este método de filtro técnico se agilizó, cambió, que es desafíos claros. El entrevistador tiene que tener conocimiento para poder profundizar. Es una conversación, no un vocabulario, no es una prueba de inglés donde yo te voy diciendo palabras y tú me dices qué significan. Y tiene que generar confianza, honestidad. Si se fijan, de esos 4, el primero, nosotros le entregamos la responsabilidad a una plataforma, a la mejor plataforma que encontramos, y los siguientes 3 son todos del entrevistador.
Así que el gran peso de la entrevista es responsabilidad del entrevistador, no del candidato. Con eso logramos agilizar lo que es la entrevista técnica, la evaluación técnica, perdón. Sabemos la nota que se sacó, los desafíos, sabemos la tecnología que ocupó, abordó todos los escenarios posibles. Tenemos una idea completa de cómo lo hizo, conversamos con él, ahondamos en su experiencia. Y eso nos lleva quizá a querer cambiar este título de agilizar la evaluación técnica por mejorar la evaluación técnica. No solo agilizar hace las cosas mejores, que esta entrevista fluya o que la entrevista técnica dure media hora, no significa que sea buena. Esa media hora tiene que valer la pena. Entonces ahí lo que hacemos es mejorar, es ir buscando, ir viendo qué cosas de este proceso vamos cambiando. Y esa mejora tiene que ser constante, tiene que ser mejorar constantemente la evaluación. Si nosotros decimos, mira, estos 4 puntos nos definen el mejor proceso de evaluación técnica, estamos muertos porque nos va a pasar lo mismo que pasó hace años con el proceso más tedioso. Tenemos que darnos la oportunidad de cambiar y de adaptarnos a estos nuevos candidatos, a estas nuevas tecnologías, y no podemos pensar que tenemos la mejor receta del mundo, sino que tenemos una receta que está viva y que tal cual como la tecnología y los candidatos se va adaptando a estos cambios y que, como vemos ahí, los tres últimos puntos son del entrevistador, es pega al entrevistador igual irse adaptando a estas tecnologías. No se puede quedar preguntándole cosas de tecnología antigua, no puede no hablar de agilidad, no puede no preguntarle de la nube, tiene que hablar cosas que el candidato sienta que está enfrentando un desafío que vale la pena. Bueno, eso quería decirle, esa es la manera en la que nosotros lo vemos, esa es la manera que desde Talentum creemos que todos los candidatos son buenos, que todos tienen que encontrar su empresa, y esa es la forma en que nosotros ayudamos a las empresas a encontrarlo y te ayudamos a ti también como candidato a encontrar una empresa que valga la pena. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente la charla, excelente los memes ahí. Acá había un par de comentarios que estaban diciendo que les encantaban las imágenes. Acá hay una pregunta y una Dale. preguntita, ya tenemos que hacer rapidito porque ya estamos súper atrasados, pero ¿qué concepto le merece que da la sensación que el porcentaje es regularmente bajo en mujeres para vacantes en cargos IT? ¿Cuál considera el motivo? Acá dice Octavio eso. Bueno, yo creo, Octavio, que eso es fome. Yo creo que está cambiando mucho ahora, ¿eh? Creo que estamos siendo más inteligentes ahí y nosotros como empresa reclutadora le exigimos al cliente que no tenga esos sesgos, que no diga... incluso tenemos varias cosas, aparte de ser mujer o hombre, yo creo que ahí hay capacidades iguales, e incluso hay varias mujeres que programan muchísimo mejor que hombres, y ahí nosotros lo que tratamos de hacer es que los clientes no tengan ese tipo de sesgos, no tengan sesgos por género, no tengan sesgos por dónde estudiaron, que si vienen de un bootcamp, si aprendieron con YouTube, de donde sea, que eso igual lo acepten, que no se cierren a pensar que solo de universidades son buenos. Ese es un tremendo error. De hecho, ahí un poquito de lo que hacemos nosotros en Talento, nosotros le decimos que no a las empresas que hacen eso. Le decimos, ¿sabes qué? No podemos trabajar contigo porque no nos sirve que tú nos digas que si viene de tal universidad solamente lo vas a contratar. No nos sirve que tú nos digas si es hombre o si tiene entre 25 y 30 años. Nosotros te vamos a traer el mejor profesional por sus habilidades, por lo que es capaz de hacer. Ahora, el resto de las cosas ya son agregados y son parte de la personalidad de la persona que no debe cambiar. Las personas no tienen que cambiar para encontrar un buen empleo, tienen que encontrar un empleo bueno. Así que al final ahí tienen que, y en ese proceso nosotros les tratamos de ayudar un montón. Tenemos, para no quitarte más tiempo, tenemos nosotros 2 frentes, para nuestros clientes, que son quienes nos pagan, y los candidatos, que son quienes nos nutren de conocimiento y de ideas. Si bien nuestro objetivo es que el cliente encuentre la persona y nos pague, nos pague por el proceso, hay un objetivo mucho más importante que es para nosotros hacer que las personas encuentren un buen empleo. Y si la persona no encuentra un buen empleo, nosotros no hicimos bien nuestra pega. Al final, ese es el lado importante para nosotros. No sé si contesté un poquito lo que preguntaba Octavio. Sí, excelente, Sebastián. Después, bueno, hay un par más de preguntas. Después, si le pueden mandar preguntas ahí a los mails que puso acá en pantalla, así que después responderlas por ahí. Te agradezco muchísimo tu presencia acá en Cibernética. Excelente la charla. Y bueno, nos veremos en la próxima. Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien. Hasta luego.